Orcadas. El pasado miércoles el rompehielos Sara Almirante Irizar arribó a la base conjunta antártica Orcadas, ubicada sobre la bahía Scotia, Isla Lowry. Una vez finalizadas las maniobras de fondeo, se procedió al desembarco de la lancha EDPB, embarcación de desembarco de personal y vehículos, Aracorbeta Uruguay y 2 botes semirrígidos para realizar el transporte de la carga. Los primeros en pisar suelo antártico fueron los integrantes del Grupo Playa, conformado por 18 miembros de la Armada. Este personal tiene como tarea recibir en la costa la carga procedente del buque, y apoyar a las dotaciones que se encuentran desde hace un año en el continente blanco. Consecutivamente, desembarcaron científicos de la Dirección Nacional del Antártico, y militares que trabajarán principalmente en la instalación de laboratorios para la investigación científica. Durante la jornada se transportaron hacia la base carga general y frigorizada, tambores de combustible, tubos de gas y materiales para la construcción. Una vez terminados los trabajos se realizó el repliegue del personal perteneciente al Grupo Playa, y las embarcaciones retornaron al rompehielos para continuar con el itinerario planificado. La unidad se encuentra con rumbo a la base conjunta antártica Petrel, y se prevé que volverá a Orcadas en 30 días aproximadamente.